¿ya? Entonces hoy día vamos a hablar del anticristo. Yo le puse como título el enemigo de Dios, el enemigo de la verdad. Amén. Quiero comentarles que este es un tema bastante complejo, porque desde tiempos muy antiguos se viene hablando de este personaje, ¿verdad?, que aparece en el Nuevo Testamento. Y hoy vamos a conversar de esto porque es un tema de mucha importancia, de mucha relevancia para la iglesia. Por eso es que es importante que usted esté muy atento. Pero si por alguna razón se pasa algo o cree que hay algo que usted necesita repasar, no se preocupe, porque después les vamos a compartir el tema a través de los medios de comunicaciones que tenemos para que usted lo pueda revisar, lo pueda chequear y pueda estudiar más en profundidad sobre este tema que consideramos que es bastante relevante y de mucha importancia. Es urgente conocer lo que va a ocurrir en los tiempos finales. Vamos a hablar del anticristo porque desde los tiempos antiguos, desde el tiempo de los apóstoles, y yo diría que un poquito más atrás, hasta el día de hoy, esta figura del anticristo ha sido por largas generaciones un misterio, ¿ya? Muchos predicadores han dedicado muchas horas a investigar y a estudiar acerca del nombre, de la figura, de quién corresponde, a quién se refiere cuando está hablando del anticristo, para darle a algún personaje dentro de la historia el título, ¿verdad?, del anticristo como tal. Pero este misterio es un tema que a la iglesia en general la inquieta y trae muchas preocupaciones, y sobre todo nosotros hoy día la vamos a tomar como una advertencia, ¿ya? Una advertencia solemne para que esta iglesia, la iglesia de Cristo, pueda estar atenta, pueda estar advertida y pueda estar con sus sentidos espirituales abiertos para conocer esta verdad de parte del Señor. Fíjese que la palabra de Dios a todos nosotros nos instruye siempre, hermano, no solamente cuando hablamos de escatología, sino siempre la palabra de Dios nos habla a que la iglesia, a que sus hijos tienen que estar atentos, tienen que estar alertas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y la palabra nos empuja, nos dice que nosotros tenemos que aprender, estar alertas para discernir los espíritus. Amén. Entonces, hermano, esto es importante porque para nosotros es necesario poder comprender las señales de los últimos tiempos. ¿Para qué? Para que la iglesia que Él compró en la cruz del Calvario con su vida, con su sangre preciosa, no sea engañada, ni se vea envuelta en todos estos trampas y engaños que el enemigo constantemente está poniendo frente a sus hijos. Recuerde que el enemigo tiene un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Engañar, es matar, es robar y es destruir. En el capítulo 13 de Apocalipsis, ya partí por si acaso, ya comencé. Es que no leyó el texto. Bueno, tranquilo. En el capítulo número 13 del libro del Apocalipsis, de este libro de revelación que escribe el apóstol Juan, nosotros encontramos, hermano, mucha o gran mayoría de la profecía bíblica de los tiempos futuros, de los acontecimientos que vendrían después de que el apóstol Juan partiera, ¿verdad?, del escenario de esta tierra. Dios le entrega una revelación a Jesucristo y Jesucristo la envía a su siervo Juan mientras estaba preso en la isla de Patmos, ¿verdad? Y es ahí donde Dios le revela, le entrega los hechos, la revelación de los acontecimientos que tendrían que venir a posterior. Y en este capítulo 13 del libro de Apocalipsis nosotros encontramos, ¿qué cosa? Encontramos revelación. Pero no cualquier revelación, porque encontramos una revelación impactante sobre lo que acontecerá en los días de la gran tribulación. Todos conocemos lo que es la gran tribulación, ¿verdad? Son 7 años de mucho sufrimiento, de mucho dolor, de mucha confusión, pero que afortunadamente, de acuerdo a nuestra creencia, a nuestra doctrina y a lo que la palabra nos enseña, afortunadamente nosotros no vamos a estar aquí para verlo ni ser partícipes. ¿Amén? Amén. Gloria al Señor por la mitad de la iglesia que no va a pasar por la tribulación. Ahora, si usted cree o piensa, está viendo mucho MacArthur y usted cree que va a tener que pasar por la tribulación, esperemos que Dios hoy día nos entregue luz. Amén. Esperemos que hoy día Dios a todos nosotros nos entregue claridad. ¿De qué? De que la iglesia va a ser guardada de la ira venidera. ¿Ya? Porque eso es lo que Él nos promete. Él lo prometió. ¿Ya? Nosotros vamos a ser
o vamos a ser cubiertos, guardados de la ira que ha de venir. Fíjese que Juan nos describe en la visión del capítulo 13 y dice que una bestia surge del mar, ¿ya? Y dice que esta bestia venía con 10 cuernos y 7 cabezas, y en sus cuernos traía 10 diademas. Una versión dice que traía 10 coronas. Y sobre sus cabezas traía un nombre blasfemo. Esta bestia, que no tiene relación con nuestra familia, ¿ya? Esa bestia de la que habla Juan es descrita como, según el apóstol, como un poder político y además un poder religioso que va a recibir en el tiempo futuro, va a recibir autoridad, directamente del dragón que la Escritura menciona que es nuestro adversario Satanás, que el Señor lo reprenda. Dice la Escritura, y se le dio boca que hablase grandes cosas blasfemas, o sea, no va a hablar cualquier cosa, va a hablar blasfemias. Y se le dio también autoridad para actuar 42 meses, Apocalipsis capítulo 3, verso 5. 42 meses son 3 años y medio. O sea, el periodo más complejo de la gran tribulación. Este ser, esta bestia, este ser blasfemo, que se levantará en los últimos tiempos, en el tiempo de la tribulación, es lo que nosotros hoy conocemos por revelación del Espíritu Santo como el anticristo. Y es una figura que no solo en esos tiempos se opondrá a Cristo, sino que también va a buscar usurpar el lugar de Cristo en el corazón de los seres humanos que en aquel tiempo aún creerán en el nombre del Señor. Mire qué relevante lo que va a hacer. O sea, la bestia le entrega el poder, Satanás le entrega el poder a su ungido para que tome el lugar en los corazones de las personas, el lugar que le corresponde a Cristo. O sea, no estamos hablando de cualquier personaje que viene a decir cualquier cosita y el que le creyó y el que no. Estamos hablando de un personaje que va a tener tal poder, tal influencia, tal blasfemia, que va a ser capaz de usurpar el lugar de Dios en el corazón de los seres humanos. La profecía, hermano, que es tan relevante, fue relevante para anunciar a los antiguos que Cristo vendría a nacer. Fue tan relevante la profecía que anunció que vendría un Mesías que salvaría a la humanidad. También es relevante para enseñarnos a nosotros en la profecía que este anticristo va a hacer, escúcheme, grandes señales. O sea, el poder que tendrá. Y con esas señales, o sea, con esos milagros, tendrá la oportunidad de engañar no a pocos, sino que va a engañar a muchos. Dios tenga misericordia. Incluso, ¿sabe? Dice la Escritura, aquellos que están dentro de las iglesias. ¿Ya? Esa en el tiempo de la tribulación, ¿a quién podríamos decir? A los de la doctrina de la prosperidad. O a los de diferentes iglesias que no creen, ¿verdad?, que Cristo va a venir a salvar a su pueblo, a sus hijos. Entonces, a muchos se engañará dentro de las congregaciones. Y su gobierno va a traer algo sumamente complejo que se conoce como la persecución sin precedente contra aquellos santos de Dios y exigirá también una adoración exclusiva y única, estableciendo un sistema donde nadie podrá comprar ni vender a menos que tenga la marca de Apocalipsis capítulo 13, versos 16 y 17. Mire qué importante el capítulo 13. Entonces, hermanos, nos estamos refiriendo a un escenario que se describe en el libro del Apocalipsis como el escenario cúlmine o el clímax de la oposición satánica. No estamos hablando de cualquier cosa, no estamos hablando de la gente alrededor que se opone a la iglesia, estamos hablando de que en todo lugar habrá una tremenda oposición satánica. ¿Contra qué? Contra Dios. ¿Y contra quién más? Contra su pueblo, los que son la imagen de Dios en la tierra. Y la palabra nos insta entonces a que nosotros estemos preparados. ¿Para qué? Se lo vuelvo a repetir. Para discernir los tiempos finales. O sea, mientras nosotros nos descuidamos y estamos preocupados de un montón de situaciones a nuestro alrededor, el enemigo está haciendo un trabajo silencioso,
está haciendo un trabajo minucioso mientras nosotros nos entretenemos en discusión entre nosotros, que no me gusta cómo me mira, que no me gusta cómo me ve, que no me gusta cómo se viste, mientras nosotros estamos ocupados en divisiones internas que no nos sirven para nada. El enemigo gana paulatinamente terreno a pasos agigantados porque la venida del Señor está muy... Bueno, quiero compartir con usted algunos pasajes del Nuevo Testamento que nos van a ayudar a entender qué significa esto del anticristo. Si tenemos hoy día que prestar atención a algo en particular, que yo pienso que sí, porque el tema del anticristo, si bien es cierto, un tema escatológico, no habla solamente de algo que va a venir, sino que cuando habla del anticristo se está refiriendo a algo que ha de venir, a algo presente y algo que también ya viene pasando hace mucho tiempo. ¿Amén? Entonces no es algo que nos va a sorprender en un tiempo futuro. Para eso tenemos que leer las palabras del apóstol Juan, en la primera carta, donde se nos proporciona una advertencia para estos días, para hoy. Dice Juan: hijitos, ya es el último tiempo. Mira, hace 2000 años atrás Juan ya decía que era el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, o sea, está hablando de tiempo futuro, así ahora, en el tiempo de Juan, así ahora, han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Primera de Juan, capítulo 2, verso 18. Primera de Juan, capítulo 2, verso 18. Entonces, Juan nos está diciendo que él nos está situando, en el contexto de los últimos tiempos. Estoy hablando de hace 2000 años atrás, más o menos, un poquito menos. Él está situando su época ya como en los últimos tiempos. Y él está enfatizando que el espíritu del anticristo no es un fenómeno nuevo en su época, sino una realidad que ya estaba presente en la época de Juan y que continúa manifestándose durante los tiempos siguientes, pero también se está manifestando ahora, en nuestra generación. ¿Se entiende? Amén. ¿Sí? Amén. Si no, parto de nuevo, no hay ningún problema. Tiempo tenemos. Fíjese que el término anticristo proviene del griego antikristos, que significa, o que se puede traducir como oponente a Cristo, ¿ya? O como el que se opone a Cristo. O sea, el anticristo se está refiriendo no solamente a una figura futura, escatológica en los tiempos de la tribulación, sino que también se está refiriendo o está haciendo referencia a un espíritu, ¿ya? Una mentalidad que se opone a la verdad de Cristo y que busca reemplazar esa verdad ¿con qué? Con una falsedad. O sea, la verdad, ¿con qué se esconde la verdad? ¿O qué se opone a la verdad? La mentira. Cristo dijo: yo soy la verdad. Y la misma Escritura nos dice que el enemigo es padre de toda mentira. Y él es el anticristo. Él se opone a todo lo que sea Cristo, ¿verdad? Bueno, tenemos también en Juan, en primera de Juan 2:22, una pregunta refiriéndose a quién es el misterio que se niega que Jesús es el Cristo. ¿Ya? Eso es lo que nos dice el apóstol Juan acá. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este, dice Juan, es el anticristo, el que niega al Padre y niega también al Hijo. Esto, ¿verdad, hermano? Nos está revelando que cualquier enseñanza, cualquier enseñanza, cualquier doctrina, cualquier persona que niegue la divinidad de Jesucristo y su obra redentora está operando bajo el espíritu del anticristo, porque se está oponiendo a la verdad. Si bien es cierto, el anticristo habla de un personaje físico con autoridad política y religiosa, también ya está en acción el espíritu del anticristo, operando de diferentes formas y en diferentes personas o seres humanos a lo largo del mundo.
No es algo que le ocurre a Chile o a los países más extremos o a los países más, no sé, que están hoy día en conflicto bélico, llamemos el Islam contra los israelitas, etcétera, etcétera. No, se está refiriendo a que a lo largo del mundo hay un espíritu del anticristo que está operando en quienes, básicamente los hijos de desobediencia. ¿Amén? Amén. Bueno, en segunda de Juan, porque Juan entrega esta revelación posterior, pero antes también hace una revelación o anuncia una profecía, y en segunda de Juan 1:7 nosotros podemos leer lo siguiente. Dice Juan: porque muchos, nuevamente vuelvo a repetir esto, muchos, no son pocos, muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. O sea, todo el que niega que Jesucristo vino en carne, que Jesucristo es Dios, para la Escritura ya es considerado como el anticristo, porque se está oponiendo a Cristo y a la verdad. Este pasaje, hermano, a nosotros nos ayuda, nos refuerza. ¿Qué cosa? La idea de que el anticristo no es solo, como le decía recién, un individuo futuro, sino también una manifestación actual, presente, en forma de falsos maestros que están distorsionando, ¿qué cosa? La verdad del Evangelio. ¿Ya? Porque cualquier cosa que no es verdad, automáticamente es mentira. El punto es que nosotros a lo largo de nuestra vida cristiana nos hemos acostumbrado a medias verdades, ¿verdad? Un poquito de esto, sí, podría ser. Lo hemos hecho a lo largo de todos nuestros años en el Evangelio, ¿verdad? E intentamos esconder, intentamos tapar la verdad con medias verdades. Todo lo que no sea verdad, todo lo que no venga de Cristo, finalmente nos guste o no nos guste, es una mentira. ¿Ya? Aquí en el Evangelio no hay medias verdades. O es sí o es no. O es de Cristo o es contrario a Cristo. Pero no podemos aceptar medias verdades como si fueran una verdad. ¿Amén? ¿Se entiende, cierto? Iglesia, Jesucristo mismo, nuestro Señor, nos advirtió sobre los tiempos del fin, pero específicamente sobre el anticristo. Porque en Marcos capítulo 13 dice Jesucristo: entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. Pero ¿cómo? Si allá hay sanidades, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos, o sea, anticristos, y falsos profetas, y harán señales, también harán prodigios, para engañar, si fuere posible, dijo Jesús, aún a los escogidos. ¿Cuántos escogidos hay aquí? Ya, cuidado los escogidos, porque hay un espíritu que anda a nuestro alrededor intentando engañarte y hacerte creer que los milagros y los prodigios son señales de que el Señor o que la presencia de Dios está en aquellos lugares, y el Señor dijo: no les creáis. ¿Por qué no lo debo creer? Porque nosotros tenemos que ser capaces de discernir los espíritus, de entender lo que está pasando. Mire, si esto es sencillo, a mí me dicen: es que allá hay sanidades, es que allá están ocurriendo milagros. Si yo voy detrás de las señales, ya estoy convirtiéndome o ya estoy siendo engañado. Es decir, ¿por qué? ¿Acaso a usted no le gustaría ser sanado? Por supuesto que sí, pero la Biblia a mí me dice que las señales siguen a los que creen, y los que creen no siguen señales. ¿Se entiende? Entonces tengamos ojo con eso, porque nosotros a veces decimos: oh, el Señor está en los cielos. El Señor no está en los cielos. Los cielos están en Él, porque Él es más grande que los cielos. Entonces no es lo mismo, cuidado con las medias verdades. Los cielos están en Él, porque Él es más grande que cualquier cosa. Las señales siguen a los que creen. Los que creen no andan detrás de las señales. ¿Se entiende? Amén. Ya. Si Dios nos quiere sanar, Dios lo puede hacer en cualquier momento, en cualquier instancia. Para eso nosotros necesitamos confiar en Él. Y si Él decide no sanarnos, nos bastamos de su gracia.
Eso es lo que hizo Pablo. ¿Para qué? Para que ninguno de nosotros se gloríe por sus propias obras de la gloria que le corresponde a Él. Porque el único digno de gloria, el único digno de llevarse la alabanza, no somos nosotros, porque somos unos siervos inútiles. El único que se tiene que llevar la gloria siempre es el Señor. No podemos ser unos delincuentes disfrazados queriendo robarle la gloria al Señor. Ya bastante le hemos robado a Él. Tenemos que dejar la delincuencia espiritual de lado y comenzar a darle la gloria a aquel que se la merece, porque Él es digno de ser alabado, y no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino que a su nombre, a su presencia sea la gloria. Es tiempo de que despertemos, iglesia, porque muchos espíritus del anticristo están en nuestro alrededor, tratando de engañarnos, tratando de frustrarnos, tratando de escondernos la verdad. ¿Para qué? Para que si fuese posible nosotros también fuésemos engañados. Pero hasta aquí le duró la fiesta. Como dijo alguien por ahí, Satanás, delincuente, se te acabó la fiesta. Porque la verdad de Jesucristo está en medio de su iglesia. Y nada, hermano, nada puede contra la verdad sino la verdad. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que estar atentos. Permiso. Que me esforcé mucho cantando. En la primera alabanza ya jodí. Bueno, va a engañar, dijimos, incluso a los escogidos. Y esta advertencia, hermano, de nuestro Señor subraya la urgencia, porque las cosas del Señor son urgentes, no son para mañana, de poder estar espiritualmente alertas, atentos. O sea, por decirlo de alguna manera, despierta, iglesia. Amén. Tenemos que estar espiritualmente alerta, porque el espíritu del anticristo no solo engaña, sino que también imita con señales, es un imitador, farsante, y también imita con prodigios. ¿Para qué? Para confundir inclusive a los creyentes más fieles. ¿Amén? Es importante, hermano, que entendamos esto. Ninguno de nosotros, por eso Pablo dijo, ojo, porque el que crea estar firme, no se vaya a caer. Entonces nosotros tenemos que reconocernos débiles delante del Señor. Se lo dije la otra vez. En el Antiguo Testamento, el poder de Dios actuaba mitad y mitad. Ya, Josué, anda y esfuérzate, sé valiente y yo voy a estar contigo. El poder de Dios en la gracia opera en mis debilidades. ¿Sí? Entre más débil soy, más el poder de Dios se manifiesta. Entonces tenemos que aprender a no ser superhombres y supermujeres. Tenemos que aprender a ser débiles, porque en lo débil, en lo menospreciado, el poder de Dios se glorifica y se manifiesta. Ya no necesitamos superhombres, supermujeres. Somos débiles, somos frágiles. Por eso Pablo dijo, tienen un tesoro en vasijas de barro, porque el barro en cualquier momento se quebraja, se rompe. Ese es nuestro esqueleto, nuestra carne. Así tiene que ser nuestra carne, débil. Reconocernos que somos débiles. Somos los menospreciados del mundo. Y ahí Dios le plació colocar su presencia dentro de estos vasos de barro, que constantemente le tiene que estar diciendo al alfarero, si hay algo que está quebrantado, si hay algo que se quebró, si hay algo que se expuso mucho a la inclemencia del tiempo, bueno, hazlo de nuevo, Señor. Para eso necesitamos ser vasijas de barro. No superhombres. Los superhombres, las supermujeres en el Evangelio no pueden correr, porque el único super, el único héroe, el único grande es Él. Entonces entendamos que el espíritu del anticristo no es algo que vendrá, que bien es cierto, va a venir como una persona, se va a personificar con alguien con mucho poder, un poder político y religioso. Pero esto ya lo venimos viendo, inclusive antes de lo que el apóstol Juan estaba diciendo. El espíritu del anticristo, ¿sabe cuándo comienza su obrar en la tierra? Desde el mismo momento del nacimiento de Jesús. Porque Herodes dice, cuando llegan los magos a decirle que andan buscando al ungido, al Mesías, ¿qué es lo que hace Herodes? Opera en él un espíritu de anticristo. ¿Qué es lo que busca Herodes? Matar al Cristo.
Lo empieza a buscar desde el mismo momento de su concepción, de su nacimiento, empieza a buscarlo para matarlo. Porque sabía lo que se venía. O sea, desde ese momento el poder del anticristo ya está operando, ya está en acción. Entonces no es algo que nosotros estamos esperando en el futuro, sino que es algo que ya está en acción. Tenemos un montón hoy día de entes o entidades con el espíritu del anticristo. Mire, veamos por favor lo que pasa en el Vaticano, por ejemplo. Tenemos un hombre que se autoproclama santo y padre. De santo no tiene nada y de padre tampoco, porque no tiene hijo. Entonces tenemos mentiras dentro de la religión que están haciendo que la iglesia o que las personas caigan envueltas en el espíritu del anticristo, en la seducción del anticristo. ¿Verdad? El Papa de Roma, por ejemplo, dice que él es el representante de Dios en la tierra. Falsedades, mentiras, medias verdades, cosas medias ambiguas. ¿Para qué? Para que la gente sea engañada y caiga en esa artimaña. Tenemos, como el anticristo va a tener poder político, en la actualidad ya tenemos el espíritu del anticristo reinando en la casta política. Si no, veamos lo que ocurre con el famoso Partido Comunista, que nace, ¿verdad?, del manifiesto de un hombre judío alemán que entrega, ¿verdad?, las pautas, los puntos a seguir para que un conglomerado político que es más religioso que político intente establecer en la tierra un pequeño paraíso, pero un paraíso sin Dios, donde la figura principal es un hombre, es un ser humano despreciable, como lo que ocurre hoy día en Corea del Norte, por ejemplo. Todos le rinden culto, pleitesía a su máxima figura, ¿verdad?, que intenta establecer un paraíso en Corea del Norte. Lo mismo ocurre en Cuba, lo mismo está ocurriendo en Venezuela, lo mismo ocurre en diferentes países donde el comunismo ha tratado de establecer ese dominio, que digo yo religioso, porque los peores enemigos de los comunistas no son los derechistas, sino que es la iglesia. Porque ellos se oponen a todo lo que sea Dios. La iglesia dice blanco y dice negro. Ni siquiera piensan, ni siquiera evalúan, sino que automáticamente, por defecto, intentan establecer, ¿verdad?, lo contrario a lo que la iglesia dice, a lo que la iglesia opina. ¿Por qué? Porque está el espíritu del anticristo operando en la política. Ahora, yo le estoy diciendo vaya a votar por la derecha, bueno, estoy diciendo que vaya a votar por quien quiera. Pero tenemos que establecer las verdades. Ya, el resto de los partidos políticos tampoco son cristianos ni creyentes, también operan poderes engañosos. Pero si hay alguna entidad en la política donde esto opera, es en el comunismo. Por eso cuidado con sus hijos. Yo sé que hay muchos de nuestros hijos que se han apartado del Evangelio y están metidos en las universidades, en los establecimientos educacionales, en temas políticos. Y las universidades en general, yo diría que el 90% están gobernadas, están dirigidas por personajes políticos de los partidos más atroces y antidios que puedan existir. ¿Se entiende? Entonces, para eso nosotros tenemos que estar preparados. Debemos conocer la verdad para que, aunque a nuestros hijos les moleste o les incomode, conozcan cuál es la verdad. ¿Amén? ¿Se entiende? Y si usted va a estudiar, no se meta en temas políticos. Si a usted le gusta la política, intervenga en la política, pero como un cristiano, como un creyente, como un hijo del Rey de Reyes, que donde quiera que vaya, donde quiera que pise, no se avergüence del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. ¿Se entiende? Si la política no es mala, la política es mala porque no hay creyentes metidos en la política. La política podría ser buena si más de nosotros estuviésemos metidos ahí. El problema está que cuando se meten ahí, se olvidan de su Dios. Y eso no puede ser. ¿Amén? Oye, pues es bélico. Pensemos un poco en esto. Primera de Juan 4:3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, o sea, algo futuro, y que ahora ya está en el mundo. No es un trabalengua, sino que Juan nos está diciendo del personaje que vendrá, que se encarnará, pero que ya está operando en el mundo.
Este pasaje, hermano, nos revela una verdad sumamente importante, que el espíritu del anticristo no es solo una amenaza futura, sino una realidad presente, que significa que el engaño, la oposición a Cristo y la distorsión de la verdad ya están operando en el mundo desde los días anteriores a los días de los apóstoles. Juan nos está advirtiendo que este espíritu que hemos mencionado largamente en este pasaje, en este mensaje, actúa de manera sutil, ¿ya? Intentando desviar a los creyentes de la verdadera fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la declaración que hace Juan, de que ya está en el mundo, tiene que, o implica necesariamente, que el espíritu del anticristo se manifiesta en cualquier ideología, inclusive se puede manifestar aquí si no tenemos cuidado, en cualquier enseñanza o en cualquier sistema que niegue la verdadera naturaleza y misión de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Cristo tiene que ser el centro de todo. Todo gira en torno a Él. Amén. Mire, en el libro de Números hay una enseñanza que es muy precisa para esto que yo le acabo de mencionar. El libro de Números nos dice que el arca del pacto, cuando los israelitas iban camino a la tierra prometida, el arca del pacto siempre estuvo en el centro del campamento, en el centro de la congregación. Cuando Dios daba la orden, decía, muévanse a la siguiente ubicación, se movía el pueblo alrededor del arca y el arca era llevada siempre en el centro del pueblo, siempre al medio, siempre en el centro de la presencia del Señor. Cuando el Señor se hastió del pecado, de las murmuraciones del pueblo, entregó la instrucción a Moisés, le dijo, sácame y colócame fuera del campamento. Y desde ese entonces, la presencia del Señor, el arca del pacto, siempre estuvo desde fuera observando lo que pasaba dentro del campamento. Y es lo que hoy día ocurre en muchas de nuestras vidas, donde Dios está mirándonos desde afuera, mirándonos desde lejos, porque hace tiempo que nosotros lo sacamos del centro de nuestra vida. Colocamos en ese lugar la ideología, colocamos en ese lugar la política, colocamos en ese lugar el deporte, colocamos en ese lugar la familia, lo colocamos los hijos, colocamos el estudio, y el Señor mientras tanto nos mira de lejos y no nos dimos ni siquiera cuenta de que hace mucho rato la presencia del Señor salió del centro de nuestras vidas. ¿Aló? Tenemos que entender que la presencia del Señor en la vida de un creyente siempre tiene que estar en el centro y toda nuestra vida gira en torno a Él. Él no gira en torno a mí. Señor, dame esto. Señor, necesito esto. Señor, entrégame aquello. Señor, dame esto de acá. Señor, necesito esto. Sáname por aquí. Límpiame por acá. Dame esto. No tengo plata, no tengo recursos. El cajero automático llamado Jesucristo. Dame, dame, dame. Cuando Él tiene que estar en nuestro centro. Porque Él sabe de que tenemos necesidad. Somos carta leída delante de la presencia del Señor. Él sabe lo que necesitamos. Pero como nosotros no sabemos donde Él tiene que estar y donde Él tiene que morar, nosotros estamos ocupados, distraídos, engañados con un espíritu engañador que ha sacado la presencia del Señor del campamento de nuestras vidas hace mucho rato. Por eso que nosotros hace un par de meses atrás le dimos. Estamos convencidos de que Jesucristo tiene que volver a ser el centro, no solo de esta iglesia. Jesucristo tiene que ser el centro de nuestras vidas. Y si usted no lo cree así, tiene que tener cuidado, porque ya está operando un espíritu engañoso en aquel que no confiesa y no cree que Jesucristo tiene que ser el centro en nuestras vidas. Hermanos, esto, lo que yo le acabo de mencionar, esto puede incluir movimientos religiosos respecto de las mentiras, el espíritu engañoso, que minimizan la divinidad de Jesucristo, filosofías que rechazan la necesidad de la salvación a través de Él, pensando que se puede llegar por otros caminos a tener salvación, y fuerzas culturales que promueven valores contrarios al Evangelio. La presencia de este espíritu es un recordatorio para que la iglesia esté atenta y entienda de que en la actualidad sí
estamos librando una batalla espiritual. Una batalla espiritual continua que no se termina hoy día ni mañana. Y que debemos nosotros permanecer firmes en la verdad y en la roca que es Jesucristo, para que cuando vengan las acechanzas del enemigo, cuando venga la mentira, nosotros podamos resistir en el día malo. El apóstol Pablo, hermano, nos advierte que en su segunda carta a los tesalonicenses, sobre ese ser futuro que se exaltará a sí mismo por encima de todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. El apóstol Pablo dijo, ojo, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone, es contrario, es anticristo y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. A él no le gusta nada de lo que sea objeto de culto, nada de lo que se llame Dios, es contrario a todas esas cosas. Tanto dice la Biblia que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versos 3 y 4. En este pasaje entonces, el apóstol nos está indicando que habrá un tiempo de mucho engaño, ya lo hay, pero lo que viene es peor. Donde el anticristo intentará usurpar, quitarle el lugar a Dios. ¿Sabe dónde? En el templo. ¿Quién es el templo? Él va a intentar quitarle el lugar a Dios en el templo, en el corazón de la humanidad, donde tiene que estar la presencia del Señor. Entonces, hermano, yo le pregunto a usted, frente a esta realidad, frente a esta verdadera catástrofe, ¿cómo debe la iglesia de Cristo, el cuerpo de creyentes, responder a esta falsedad, a este espíritu del anticristo? ¿Cómo? ¿Qué hacemos? ¿Nos agarramos todos del pelo y empezamos a gritar? ¿Nos amarreamos los unos a los otros para decir, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora? Si podemos ser víctimas del engaño, si es que ya algunos no lo han sido. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo reaccionamos como cuerpo? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, la Escritura, gracias al Señor, que tenemos la palabra, nos llama, hermano, a algo similar a lo que decía la hermana recién mientras coordinaba. A estar vigilantes y a permanecer firmes en la fe. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Estar vigilantes y permanecer firmes en la fe. Atentos, vigilantes, precavidos, despiertos, con los sentidos espirituales abiertos, porque en cualquier momento viene un espíritu engañador, el espíritu del anticristo, para meterte, para introducirte cualquier falsedad o cualquier engaño que te desvíe o que nos desvíe de la verdad que es en Cristo Jesús. Amén. El apóstol Pablo nos exhorta, nos empuja a que nosotros no nos dejemos seducir fácilmente en nuestro entendimiento, en nuestro conocimiento, en nuestra razón, y estemos entonces atentos, que no nos alarmemos y estemos atentos, porque en cualquier momento puede operar este espíritu en alguno de nosotros, ¿ya? Que no caigamos, que no seamos seducidos ni por espíritu, ni por palabra, ni por doctrina, aunque sea de alguien que nosotros pensemos que es una persona o un hijo del Señor. Pablo le dijo a los Gálatas, le dijo, no se dejen seducir, tan rápido se dejaron engañar, tan rápido fueron cautivados. No se dejen engañar ni por carta, ni por mensaje, ni por nosotros mismos, porque el Evangelio del Señor es uno solo. Amén. Entonces, segunda de Tesalonicenses 2:2 nos enseña esta realidad, que no nos dejemos engañar. Debemos entonces estar profundamente arraigados, plantados, hermanos, bien plantados en la palabra del Señor, en la roca, porque solo la verdad revelada en las Escrituras, en su palabra, a nosotros nos puede proteger de los engaños de este anticristo y de su espíritu que ya está en acción. En la práctica, ¿qué significa esto? Bueno, esto significa que nosotros debemos, mucho más que hoy, mucho más que ayer, comenzar a conocer a Cristo. ¿Amén? No existe otra forma
de no ser engañado que no sea conocer a Cristo. No solo de manera intelectual, no solo leyendo las Escrituras, sino de una manera personal y vivencial. Lo que yo aprendo de Cristo, lo practico en mi vida. Porque ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Se entiende? Es que a mí me cuesta quedarme callado cuando me insultan. Cristo se quedó callado, lo insultaron, le pegaron, lo masacraron y aún ahí guardó silencio. ¿Amén? No es que estamos acostumbrados a otras cosas. Los derechos. Tenemos muchos derechos hoy día, parece, pero pocos deberes. Y el primer deber de un creyente, de un cristiano, es conocer a su Cristo. Y lo que menos hacemos es conocer a Cristo, es tener una relación con Él. Porque la relación con Jesús es nuestra defensa, el conocer a Jesús es nuestra defensa más fuerte contra el espíritu del anticristo, según nos dice Primera de Juan, capítulo 2, verso 20. Pero vosotros, dijo Juan, tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. O sea, ¿cuál es la manera de que conozca la mentira? Teniendo la unción del Santo. Y para tener la unción del Santo, no tengo que ir donde el Santo Padre que está en Roma, sino que tengo que ir donde el Santo de los Santos, el Hijo de Dios, que dio su vida por mí, muriendo en una cruz, para que usted y yo tuviésemos acceso a la salvación y a la vida eterna. Amén, ¿se entiende, verdad? Tenemos que tener la unción del Santo para conocer todas las cosas. Esta unción, que es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, por supuesto, no aquí paseándose, sino que la unción, la presencia de Dios en mi vida, dentro de mí, dentro de ti, esa unción del Espíritu Santo en nosotros nos va a dar el discernimiento, nos va a dar la capacidad de poder distinguir entre la verdad de la mentira o del error. Amén. O sea, ¿qué mejor? Estamos frente a multitud de engaños, estamos frente a multitud de catástrofes, de mentiras, de errores doctrinales, de toda clase. ¿Y cuál es el seguro? ¿Qué es lo que yo necesito para no ser tentado o caído o involucrado en estas mentiras? Tener la unción del Santo. Mire qué fácil. ¿O no? Es muy difícil. ¿Está muy complejo? No, yo pregunto porque no veo mucho entusiasmo. ¿Es muy difícil tener en nosotros la unción del Santo? Dice la Biblia que nosotros recibimos el Espíritu de la promesa. ¿Cuál es esa promesa? La presencia del Señor, el Espíritu Santo. Hay una esperanza, la zarra del Espíritu, hay un contrato, Dios estableció algo, una promesa. La promesa de tener en nosotros el Espíritu Santo. ¿Sabe lo que esto a nosotros nos da a entender? De que no hay una seguridad de que la presencia de Dios está en nosotros. Y eso es complejo, pero también es bueno saber en qué punto estamos para poder trabajar desde ahí en que la iglesia se convenza de que el Espíritu Santo está en usted. Tarea para la próxima reunión de líderes. Además, como comunidad de fe, como iglesia, además de lo que le acabo de mencionar, nosotros debemos mantenernos unidos. Esto a algunos les da urticaria. Tenemos que mantenernos unidos, apoyándonos mutuamente en oración, en la comunión. Hoy caben menos amén. Tenemos que apoyarnos mutuamente en la oración. Gracias. En la comunión. Y en la exhortación mutua. Hebreos 10:23 dice, oye, no dejen de congregarse. La única manera de tener comunión es congregándose. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhórtense. Y tanto más cuando vean que aquel día se acerca. ¿Cuántos saben que ese día se acerca? Amén. Ya. Entonces, en la unidad de la iglesia, nosotros encontramos fortaleza. ¿Para qué? Para resistir las mentiras del enemigo, que hoy día están siendo descubiertas.
Que el Señor lo reprenda, lo expulse de nuestras vidas, lo expulse de este lugar. Todo espíritu engañoso salga de nosotros. Y ese espacio que deja la mentira, que sea llenado por la verdad, que es Jesucristo. Amados hermanos, con esto voy a concluir. Nosotros estamos viviendo tiempo donde el espíritu del anticristo se está manifestando de muchas maneras. ¿Ya? En la cultura, o sea, en las sociedades, en la política y tristemente incluso dentro de las iglesias cristianas religiosas. ¿Ya? A pesar de aquello, nosotros no debemos tener miedo. Amén. Porque sabemos que mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Primera de Juan 4:4. ¿Entendió? Amén. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Oye, este lado de acá está más bueno. Atento ahí, después saquen este lado de acá, hay que capacitarlo menos. Mayor es el que está en nosotros. A ver el coro. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Aprobados. A ver, ahí al medio. No te daba el 7 todavía. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. 3,9. Se quedan a reforzamiento mañana con sus apoderados. Primera de Juan 4:4. Jesucristo, escúcheme bien. Esta no es una guerra que tenemos que pelear nosotros. La tiene que pelear el que está en nosotros. Amén. Y gracias a la misericordia de Dios, esta batalla ya está ganada. Amén. ¿Por qué? Porque Jesucristo ya venció al maligno. Y nosotros, como sus seguidores, participamos también de esa victoria. Amén. Entonces el llamado, hermanos, es a estar alertas. Amén. Firmes en la fe, manteniendo una relación muy íntima, muy cercana y constante con nuestro Señor Jesucristo. De esta manera no seremos engañados. Como dice el corito, no seré avergonzado jamás. Porque el que responde, el que pelea por mí, dice la Biblia, yo pelearé por vosotros. Deuteronomio parece que era, o Éxodo parece que 14:14, si mi memoria no me falla. Yo pelearé, si no es, no la coloqué. Yo pelearé por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. O sea, la pelea es mía. Para jugar un esquina. Él pelea por nosotros. Hermano, usted tranquilo, que la pelea no es mía. La pelea es de Él. Usted quédese tranquilo, porque la batalla ya está ganada. La batalla ya está asegurada, porque Cristo ya venció. Cristo ya ganó. Cristo ya pagó la deuda. Cristo ya venció al maligno. Cristo ya ganó. Si la batalla que Él está dando es literalmente palo de ciego, a ver si le puede golpear a alguien, pero nosotros estamos tranquilos porque nosotros tenemos la armadura de Dios para resistir las acechanzas del mal. Hermano, nosotros no seremos engañados por el anticristo, ni por ninguna de sus falsas enseñanzas. Recordemos, por favor, por último, las palabras del apóstol Juan. Y ahora, dijo él, hijitos, permanecer en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, porque en su venida para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Amén. Hay que tener confianza en Él. Hay que confiar en Él. Amén. Iglesia, hay que creerle a Él. Amén. Hay que esperar en Él. Amén. Hay que confiar en Él. Amén. Hay que creerle al Señor. Amén. Para que cuando Él venga, por la falta de confianza, no tengamos que alejarnos de Él avergonzados. Primera de Juan 2:28. Que el Señor nos dé la gracia entonces a cada uno de nosotros para permanecer fieles hasta el final. Amén. Esperando entonces con gozo su gloriosa venida.
porque el gozo de nuestra salvación es nuestra fortaleza. Escúcheme, la palabra entrega un mandamiento cuando habla del gozo. Pablo dice, estad siempre gozoso. Se lo estoy ordenando en instrucción. Pero ¿qué pasa con las penas? ¿Qué pasa con la amargura? Tranquilo, porque el gozo del Señor es más fuerte que el estado pasajero de amargura, de tristeza o de pena. ¡Ey! Estén siempre gozosos, cantando en el Señor, alabando al Señor, gozándose en la presencia del Señor, alabando su nombre, glorificando al Señor, porque la batalla, la victoria contra el anticristo, contra la bestia, contra Satanás, el Señor ya la ganó. El poder, la gloria y la alabanza para nuestro Señor y para nosotros, su misericordia para siempre. La iglesia dice, póngase de pie por favor, hemos concluido. Que el Señor nos ayude. Yo después le comparto el texto para que no se preocupe, lo vamos a mandar al templo y para que lo lea, para que cambie la tristeza en gozo, para que cambie el lamento en alegría, para que nos regocijemos en el Señor y en el poder de su fuerza, para que alabemos su nombre, porque Él la victoria ya la ganó. Ya no tenemos que preocuparnos de eso, sino simplemente de conocer la verdad, porque Cristo es la verdad, Cristo es el camino, Jesucristo es la vida, y nadie, ninguno de nosotros va a ir al Padre si no es por Él. Señor, te damos gracias, bendecimos tu nombre, te glorificamos, exaltamos tu nombre, Señor, porque sabemos que tú venciste. Bendito es tu nombre, Señor, y gracias te damos, Señor, porque hoy día somos copartícipes, coherederos, Señor, en la riqueza, Señor, del reino que tú ganaste, Señor mío, al morir en la cruz del Calvario. Padre, no teníamos ninguna oportunidad de ser salvos, no teníamos ninguna oportunidad por nuestros méritos, no tenemos ninguna capacidad con nuestras obras, sino que es todo por ti y para ti, Señor. Todas las cosas fueron hechas por ti. Y a ti te plació, al Padre le plació compartirlas con nosotros. Señor, te agradecemos en esta tarde porque estamos completos en ti. No tenemos falta, Señor, de nada porque estamos completos en ti. Derrama, Señor, seguridad. Aumentanos la fe. Señor, aumenta sobre nosotros el gozo, Señor, para poder adorarte a pesar de las circunstancias. Para poder caminar, Señor mío, por encima de las pruebas y las dificultades, de la cual ninguno de nosotros, Señor, se excluye. Todos pasamos apremios, todos pasamos dificultades, Señor, pero tú ya venciste, Señor. Tú ya venciste. No hay ninguna prueba que nos haya sobrevenido, Señor, si tú no lo has permitido, y son las pruebas que pasan todos nuestros hermanos alrededor del mundo. Nos glorificamos en eso, te damos gracias, nos gozamos por eso y oramos para que la presencia del Señor sobreabunde en nuestras vidas, en nuestros corazones. Aumenta la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento de Dios en nuestras vidas, para que podamos conocer la verdad y podamos conocer las acechanzas del maligno que anda a nuestro alrededor como león rugiente. Señor, gracias te damos. Recibe la gloria, la alabanza, y que esta palabra haya caído en buena tierra y pueda crecer al 30, al 60 y por qué no al 100 por uno. Para ti sea la gloria, para cada uno de nosotros tu misericordia. Amén y amén. Hermana Roxana, por favor, el coro tiene la oportunidad.